Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día dando gracias a Dios que nuevamente nos podemos reunir en su nombre y aprender juntos un poco más acerca de nuestra fe. Y en este ámbito pues estamos compartiendo, estamos leyendo juntos el catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte, y hemos estado leyendo ya algunos elementos importantes. Ya vimos, la primera parte se habla, o la primera sección nos habla de, la primera parte de la profesión de fe. Hemos visto la primera sección donde estuvimos viendo cómo el hombre es capaz de Dios, cómo Dios sale al encuentro del hombre, y el tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Después entramos en la segunda sección, en la profesión de la fe cristiana. Hemos visto, estamos en el capítulo primero, creo en Dios Padre, artículo 1, vimos creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, párrafo 1, creo en Dios. Y estábamos en el párrafo 2, ¿sí? Estábamos viendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la revelación de Dios como Trinidad, y la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Y para esto estamos en el número 250 y vamos a ver el 251. Estamos en el número 3 romano, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Vimos el 49 y el 50 y vamos a ver el 51, 52. Les voy a leer nada más para retomar anteriormente lo que hemos visto para continuar con nuestra lectura. El número 249 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludos que hace San Pablo en sus cartas. Número 250. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. O sea, se va tomando estructura, se va dándole, dentro de la revelación se va entendiendo bien esta revelación, esta enseñanza, esta manifestación que hace de Dios, de sí mismo, como un Dios trinitario. Por eso formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Y nos íbamos al 251. Dice: para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico, como substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. O sea, la Iglesia se ha apoyado desde los inicios con la filosofía. La filosofía es el estudio, el entendimiento, el querer comprender las razones últimas de nuestra existencia y todo lo que esto conlleva, que va a dar precisamente una base humana, una base pues creíble
sobre lo que nosotros podemos más o menos entender y comprender. Sin la filosofía, obviamente, no podríamos a veces tratar de tener herramientas para poder entender, ¿sí? Pues como dice la definición, la filosofía es una ciencia que trata la esencia, trata las propiedades, las causas y los efectos. Esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales. Y ahí es donde vamos a ir entendiendo en esta búsqueda el hombre va desarrollando, va teniendo conceptos, ideas que pueden tratar de explicar, pues muchas de las cosas que conocemos, que vamos descubriendo, que vamos analizando. Por ejemplo, qué es esto, cómo podemos entender mejor las cosas, cómo podemos analizarlas. Y por eso estos términos que nos refiere el Catecismo de la Iglesia Católica, como sustancia, como persona, como hipóstasis, y muchos términos que a lo largo de la filosofía se van a ir dando, se van a ir comprendiendo, y que van a permitirnos pues tratar de desenmascarar un poquito lo que es la teología o el tratado sobre Dios que tratamos nosotros de ir entendiendo, ¿sí? Y bueno, pues es una de las cosas que tratamos nosotros para ir trabajando, para ir entendiendo. Entonces estos términos van a ser muy utilizados por la teología para tratar de entender los misterios de la fe. Los misterios, porque recuerden que como misterio no terminamos nunca de comprenderlo, ni acabaremos de comprenderlo, y lo que alcancemos un día en su totalidad será ya cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso, cuando se van formulando estos dogmas, estos principios, pues se basa en el conocimiento humano en cuanto a la búsqueda de las causas, sus efectos y todo el entendimiento que se pueda tener. Y pues esta terminología, la teología lo toma para tratar de ayudarnos a entender el misterio, y en este caso el misterio de la Trinidad. Y dice, al hacer esto no sometía la fe a una sabiduría humana, no es algo en lo cual se pueda la fe se pueda meter en una ciencia como tal humana y tratar de desglosarla y tratar de analizarla, o al mismo Dios, ¿no? El conocimiento que tenemos de Dios, meterlo en un laboratorio para poderlo analizar. No se pretende eso, es lo que dice. Al hacer esto no sometía la fe a una sabiduría humana, porque al final de cuentas la filosofía no es más que una ciencia humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable. Son términos que nos van a tratar de ayudar a entender pues algo que no es normalmente entendible y que no será entendible para todos nosotros en su totalidad. Son algunos destellos, y pues han pasado 21 siglos de la inicio de la Iglesia y de la teología, que no hemos terminado ni terminaremos de entender estos misterios. Yo compartía en el programa sobre el tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María, que una de las devociones exteriores, por ejemplo, es el rezo del Ave María, la salutación angelical a la Virgen, o del Magnífica. Son oraciones que aparentemente son simples, pero grandes santos, grandes sabios católicos han hecho tratados y han descubierto la inmensidad del misterio que se encuentra, por ejemplo, en estas oraciones, y que nunca, pues, no me acuerdo qué santo fue que se sentía pequeño ante tratar de entender y de explicar, por ejemplo, el Magnífica, todo lo que esto implica, todo lo que viene encerrado, todo el misterio de María en cuanto a las gracias recibidas, en cuanto al papel, en cuanto a la dignidad, en cuanto al amor, y bueno, una serie de elementos. Por eso
no significa que cuando utilizamos términos de la filosofía estamos haciendo que la ciencia humana, que es la filosofía, pues analice, desglose y pueda entrar a comprender el misterio inefable al cual estamos enfrente, ¿no? Que es en este caso la Santísima Trinidad. Dice, infinitamente más allá de todo lo que podamos concebir según la medida humana, ¿sí? Entonces la filosofía nos ayuda, pero no quiere decir que vaya a analizar por completo. No hay ciencia que pueda ayudarnos a hacer eso. Nos apoyamos de la ciencia para poder tratar de entender el misterio de nuestra fe. La filosofía, la historia, la geografía, la lingüística, el estudio de los fósiles, todos los elementos de la ciencia humana para tratar de poder comprender una pequeña parte del gran misterio de la fe. Esto es el 251. Número 252 dice, la Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también como por esencia o por naturaleza, ¿sí? De la misma naturaleza que el Padre, lo decimos en el credo. Entonces se refiere de la misma sustancia, de la misma esencia o de la misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Divina, espiritual, ¿sí? Y por eso se utilizan estos términos para poder entender o al menos diferenciar, tener claro la diferencia entre Dios y las criaturas. La esencia de Dios, la naturaleza de Dios, la sustancia de Dios es diferente a la esencia, naturaleza del hombre. El hombre es criatura, Dios es creador. El hombre es un ser físico, pero también es un ser espiritual. Luego tenemos los ángeles, que también son seres espirituales, seres celestiales, pero no son divinos, no hay una divinidad, no son dioses. Por eso, tratar de ir utilizando términos humanos entendibles para tratar de un poco entender lo que no es posible completamente analizar y entender. La Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis, para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación, para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Qué interesante, porque vemos cómo se utilizan estos términos de filosofía para tratar de explicar un poco el misterio de la Trinidad. Entonces, primero la palabra sustancia, esencia o naturaleza para designar a Dios como un ser divino en su unidad. O sea, es espiritual y es divino. Es un estado o una naturaleza que no tiene nadie más que Dios. Luego, el término persona o hipóstasis para designar que en este estado naturaleza hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el término relación para poder decirnos cómo hay una distinción entre ellos, porque hay una forma de referirse, el Padre al Hijo, el Padre al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al Hijo y al Padre, y el Hijo al Padre y al Espíritu Santo. Se relacionan. Hay una referencia de cada uno a los otros. Jesús distingue muy bien al Padre y distingue muy bien al Espíritu. El Padre distingue muy bien al Hijo y al Espíritu. Y el Espíritu hace o revela o enseña el Padre y al Hijo. Entonces vemos cómo, entendiendo o utilizando lo que son estos términos filosóficos, podemos ir tratando de entender un poquito el misterio, la grandeza de Dios en nuestra humana capacidad. Es como cuando se le trata de explicar al niño, tontamente, claro, pero ¿de dónde vienen los niños? Primero que empiezan que pues la cigüeñita, luego la abejita y la miel, hasta tratar de entender, y aún así
Es un misterio de vida, un misterio increíble. Aunque se pueda analizar en qué momento entra el alma, en qué momento entra esa situación, que ya es una connotación que se ha utilizado para justificar el aborto. Nosotros creemos que el alma, la esencia de la persona, se inicia en el momento de la concepción hasta el momento de su muerte natural. Se da esta presencia de un ser vivo, pero es un misterio. Podemos tratar de entender y vamos creciendo en ese conocimiento. Ya pasamos de la cigüeña, pasamos de la abejita y de la flor, entender la intimidad entre el hombre y la mujer, entender la fisiología del acto, de la entrega del hombre a la mujer, entender el misterio de la fecundación, de la vida, cómo de dos células, podemos entender cómo se da, pero cómo de dos células se va a dar una vida y se va a dar todo este proceso increíble, no, pues que en la carga genética, el DNA, el ARN, y que si esto, pero pues vamos descubriendo gradualmente, pero es una cuestión, y miren que solamente es una cuestión humana, y aún así, pues todavía no alcanzamos, por ejemplo, a descifrar completamente el cerebro humano, ni mucho menos, ni utilizarlo en su totalidad. Y esto que es temporal, que es de la creación, cuanto más será pues imposible tratar de entender en su totalidad a Dios. Arañamos un poquito, escarbamos un poquito y utilizamos pues estos términos humanos, científicos, filosóficos, para tratar de entender el misterio de la Trinidad. Repito este número. La Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también como esencia o naturaleza, para designar el ser divino, o sea, la divinidad. El término persona o hipóstasis, para designar de que dentro de esta divinidad hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y relación, para describir cómo hay una referencia de uno, del Padre. Hay una referencia, se refiere no como una entidad única y sin distinción, sino se refiere al Hijo y se refiere al Espíritu Santo. Por eso es tan importante la filosofía como una base que tiene que tener el seminarista en su proceso de formación a la hora de ser ordenado, tener estas herramientas para ayudarnos a entender un poquito, claro, no alcanzamos completamente, pero entender un poquito el misterio de nuestra fe. Bueno, con esto terminaríamos lo que es la formación del dogma trinitario. Ahora vámonos al dogma ya de la Santísima Trinidad. Número 253. ¿Qué es lo que nos dice? Número 253 dice: el dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial, ¿sí? O sea que tienen una misma sustancia, que es la divinidad, consubstancial al Padre. Hacemos referencia en el catecismo, en el credo. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Esto es un misterio. O sea, no quiere decir que Dios Padre toma una parte de la divinidad, Dios Hijo toma una parte de la divinidad y Dios Espíritu Santo toma una parte de la divinidad. Nuestra fe nos dice que es un solo Dios, en tres personas distintas. Es un misterio y tratamos de entenderlo. Nosotros utilizamos la familia para tratar de entender. Es una sola familia en tres personas, papá, mamá e hijos. O junten tres cerillos, las cabecitas que están así, y prendemos las cabecitas, se prenden las cabezas del cerillo. Es una sola flama, pero tres cerillos. Es una sola flama, pero está formada por tres cerillos. Es una manera tal vez muy simple de tratar de explicarle, por ejemplo, a los niños un poquito el misterio. Yo utilizo mucho también, por ejemplo, el tronco, un árbol gigante que tiene un tronco de kilómetros de diámetro, ¿no? Y de ahí salen tres troncos gigantes, pero que vienen de la misma raíz, del mismo tronco, y allí estos tres troncos gigantes
forman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de ahí van saliendo más troncos más pequeños, y se van dando todos los dogmas, toda la estructura en la que creemos, incluso los dogmas marianos y todo lo que creemos, sacramentos, la presencia de la Eucaristía, etcétera, etcétera, la vida eterna, el purgatorio, el infierno, todo esto está cimentado en la Trinidad, en la existencia de un Dios que es uno, un solo tronco, y tres troncos que salen de ahí. Bueno, dice, la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas. Dice, la Trinidad consubstancial. Quiere decir, las tres personas son Dios, son un solo Dios. No son tres dioses. El Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, entonces son tres dioses. No. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Sé que ahorita lo están diciendo, ya que lo estamos analizando, dicen, no, padre, no me entre en la cabecita. Pues claro, cuentan una anécdota creo que fue de la vida de San Agustín. Dice que San Agustín iba tratando de entender, iba caminando por la orilla de la playa, y veíamos que bueno, pues va meditando, tratando de entender la Trinidad, y resulta ser que cuando se encuentra con un niño que está sentado en la orilla del mar con una cubetita y una palita, y está pues llenando, la cubeta ya está llena y sigue llenando con agua y se está escurriendo. San Agustín se le queda viendo y le dice, ¿qué haces? Pues yo estoy tratando de meter todo el mar en esta cubeta. Y entonces el santo, así muy santo, muy sabio, le dice, ¿cómo se te ocurre querer meter todo el mar en esa cubeta? Y entonces el niño le dice, ¿cómo se te ocurre a ti querer entender la Trinidad en tu cabeza? Así como que dices, oh, perdón, pues sí, ¿no? No es algo que podamos nosotros simplemente de decir, ya quedó, ¿no? Ya lo entendí, ya lo analicé. Y como no podemos entenderlo o analizarlo, pues lo más fácil es negar la existencia de Dios, negar que Dios es uno y trino y que no hay otro Dios fuera de él. Y bueno, pues ahí es donde nos damos cuenta que no funciona así, pero no hacemos lo que tenemos que hacer porque estamos dándonos cuenta que esto pues irá dándose cada vez más como un conocimiento, un entendimiento gradual, no pleno, pero sí gradual, de este misterio. Dice, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad. Hacer un pastel lo divido en tres, y entonces tenemos el pedazo este y el pedazo este. A Dios no se le divide. Dios es una unidad y no hay división. Pero en esa unidad hay tres personas y es un solo Dios verdadero. Por eso repito, así como que si lo analizamos así, pues es querer meter el mar en mi cabeza, el océano en mi cabeza, y pues no. Por eso ahí es donde entra pues, la fe. Nos abandonamos, Dios lo revela y yo lo creo, yo obedezco. Dice, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo es lo mismo que el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Y esto fue definido en el Concilio de Toledo como tal. Dice, cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Esto lo refería el Concilio de Letrán, el cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215. Bueno, esto para poder ir viendo se va a ir profundizando, se va a ir entendiendo, se va a ir descubriendo y profundizando cada vez más en este misterio. Hoy en día, pues
tenemos términos o tenemos maneras de hacer esas comparaciones o alegorías para tratar de entender un poquito este misterio tan grande del cual está fundamentada toda nuestra fe, toda nuestra existencia y todo lo que nosotros amamos, todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros esperamos para poderlo realizar. Muy bien, esto para que no nos perdamos. Entonces, cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, es la sustancia, la esencia o la naturaleza. ¿Cuál es? Divina. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Divina. No hay dos o tres seres divinos, hay una sola divinidad en tres personas distintas. Número 254, este fue el número 253. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. No es de que de repente me pongo la cara de Dios Padre, luego de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, no. Cada uno es diferente, es distinto, hay una diferencia porque hay una relación, no es solamente el hecho de ser lo mismo. Por eso dice, las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino. Sí, como que dice, ahora voy a ser el Padre. Y el mismo Dios se convierte en el Hijo y en el mismo Dios se convierte en el Espíritu Santo. Como si fuese un solo Dios y nada más se pone su gorrita. Ahorita se pone la gorra de trabajo, voy a ser Dios Padre. Luego al ratito me voy a poner mi gorra de trabajo, voy a ser Dios Hijo o voy a ser Dios Espíritu Santo. No, no funciona así, no es así. Por eso nos dice que son distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, hay una distinción. El que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. También en el Concilio de Toledo, el 11º Concilio de Toledo en el año 675. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, la unidad divina es trina, es Trinidad. Hay una unidad, hay un solo Dios, por eso es unidad, uno solo, pero es Trinidad dentro de esa unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos dice el número 254. Número 255. Las personas son divinas, las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre y el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree que en una sola naturaleza o sustancia, en efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. ¿Sí? Vemos entonces, hay una relación de uno hacia otro. Por eso podemos distinguir la relación o la distinción real que hay entre las tres personas de la Santísima Trinidad. No dividiendo la unidad de Dios, sino que esta se da porque hay una relación de unos con otros, ¿sí? El mismo nombre que se le da a las personas, pues nos da esta referencia. El Padre está referido al Hijo y el Hijo al Padre y el Espíritu Santo está referido a los dos. Cuando se habla de estas tres personas, sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza. No se cree en tres naturalezas, tres dioses. Se cree en una sola naturaleza, que es Dios, pero tres personas distintas.
todo en Dios es uno, excepto lo que se da en las relaciones. Quiere decir que Dios tiene una relación, Dios es uno, pero el Padre se relaciona con el Hijo y el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo con los dos y los dos con el Espíritu Santo. A causa de esta unidad, en la unidad divina, el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo, todo en el Padre y en el Espíritu, y el Espíritu Santo está todo en los dos. Número 256. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero. Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Esas son de San Gregorio Nacianceno. Es una catequesis que él daba en cuanto a decir, les comparte este depósito por el cual él vive y por el cual está dispuesto a morir soportando todos los males. Por eso yo les decía en una de las prédicas, mi fe, lo que creo, me da la convicción, o sea, lo que voy a luchar. Si yo creo en la Trinidad, si yo creo en Dios y creo que hay un Dios trino, creo en lo que Él es y en lo que Él me promete, pues con esto voy a enfrentar y a vivir todo lo que tenga para poder llegar un día a estar con Él, porque lo creo, porque para mí es pues lo más importante. Dice, y les confía a la comunidad de Constantinopla, dice, les confío este tesoro. Por ella, o sea, por este misterio, por este depósito, os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella, hablando del bautizo. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Esta verdad es la que nos tiene que acompañar como dueña, patrona de nuestra vida, ¿sí? Compañera y patrona, ¿qué quiere decir? En base a esto yo voy a vivir. Lo que me rige es mi creencia en Dios y en la Trinidad. Y en base a eso, lo que implica Dios Padre, lo que implica Dios Hijo, lo que implica Dios Espíritu Santo, es mi norma de vida, tiene que ser mi fuerza, mi fortaleza. Os doy una sola divinidad y poder, un solo Dios con un solo poder, que existe una en los tres, o sea, una sola divinidad en las tres personas. Y contiene los tres de una manera distinta. O sea, hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiera una sola divinidad, sino tres. O que el Padre es más que el Hijo, o el Hijo es más que el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo más que el Padre y el Hijo. No, dice que no hay distinción ni de grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Los tres son iguales. En la infinita connaturalidad, o sea, en la infinita esencia de ser o de tener la divinidad, de participar de una sola divinidad, dice, en la infinita connaturalidad de tres infinitos. Cada uno de las personas, considerado en sí mismo, es Dios todo entero. O sea, cada uno considerado en sí mismo, o sea, el Padre es Dios en su totalidad.
El Hijo es Dios en su totalidad y el Espíritu Santo es Dios en su totalidad. Dios, los tres considerado en conjunto. Dice, no he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Entonces, hablar de Trinidad y unidad es como las dos caras de una misma moneda. Esto es un poco en cuanto al dogma de la Santísima Trinidad. Dios mediante, el siguiente programa, vamos al número 4, y vamos a ver las obras divinas y las misiones trinitarias. O sea, para el próximo programa estaremos leyendo el número 257. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.